Y así fue como el último equipo de Conmebol cayó. Fluminense llegó hasta las semifinales, pasaron por una y mil dificultades. Ganaron partidos que parecía que no los iban a ganar y se cruzaron con el Chelsea. Y sí, estuvimos todo el mundial diciendo que los triunfos de Brasil también eran triunfos de Conmebol, lo cual es cierto. Así que ahora que se cayó el último, no les vamos a soltar la mano. Caemos todos juntos. Lo que sí es una tristeza que para la final solamente estén dos equipos de UEFA, dos equipos europeos. Hubiera sido mucho más bonito que llegue por ahí alguno de Conmebol para poder tener una reedición de lo que en el pasado era la antigua final intercontinental. Lamentablemente no será así, pero bueno, es lo que nos toca en este momento. Fluminense cayó ante Chelsea y ante el árbitro, o eso es lo que algunos dijeron. Vamos a ver qué fue lo que pasó en este partido y recordar la campaña que hizo el que tuvo el mejor rendimiento de toda Sudamérica. La verdad es que el partido, a pesar de que lo perdieron 2-0, tuvo un gran motivo por el cual Fluminense no pasó, y se llama Joao Pedro. Por primera vez en mucho tiempo, el Chelsea tiene un delantero que realmente hace goles. Después de haber estado tantos años con delanteros que lo único que sabían hacer era fallar ocasiones claras, Fluminense tuvo la mala suerte de cruzarse por primera vez en años con el primer delantero bueno de Chelsea. Da la curiosidad que era un delantero brasileño. Joao Pedro marcó al minuto 18 y al minuto 56. Si analizamos el partido en sí, podemos decir que sí, Chelsea superó a Fluminense y no es que sea una victoria inmerecida. Aunque sí hubo por ahí algún momento polémico como un penal que no se le cobró a Fluminense. Además de que en la previa ya se venía hablando mucho sobre el cansancio de los jugadores. En la rueda de prensa que hicieron con el entrenador de Chelsea, Maresca, él aprovechó para quejarse de la cantidad de partidos que sus futbolistas han jugado antes del Mundial, como para intentar ponerse en el papel de víctima. Pero no contaba con que un periodista saldría para ponerle los datos sobre la mesa y decirle que Fluminense había jugado más partidos, y no se estaban quejando. Nosotros hemos jugado 63 partidos. Entonces los equipos europeos llegan a esta competición de manera diferente a los equipos brasileños de Sudamérica. Lo que pasa es que las condiciones son diferentes. Nosotros llegamos aquí después de haber jugado 60 partidos y vosotros llegáis aquí después de haber jugado 70 en el mismo periodo. Son más partidos. No digo que las quejas de Maresca no sean justificadas o que no tengan un sentido. Claramente los jugadores cuando tienen una gran carga de partidos encima pueden tener riesgo de lesión. Pero creo que si había alguien al que le tocaba quejarse, no era él, era el entrenador de Fluminense y él no se quejó. De hecho, los jugadores de Fluminense en ningún momento salieron a decir que llegaban muy cansados o a poner el parche antes de la herida. Salieron y afrontaron el partido como lo que era, una semifinal, con mucho honor. Y tampoco es que Chelsea les haya pasado por encima, el partido estuvo muy igualado. A pesar de que el Joao Pedro hace gol al minuto 18, Fluminense aún así le sigue el ritmo al Chelsea. El cual es un equipo que curiosamente siempre suele llegar a este tipo de instancias cuando casi nadie esperaba nada de ellos. La mayoría esperaba que para la final lleguen equipos como Manchester City, Bayern Múnich, pero dio la sorpresa de que llegó el Chelsea. Con 3 remates al arco de Fluminense y 5 remates al arco de Chelsea, nos damos cuenta de que en realidad no hubo una diferencia tan marcada de uno sobre el otro. Aunque sí, fue una diferencia lo suficientemente grande para que Chelsea clasifique, especialmente desde la efectividad. Por estilo de juego, ambos eran similares. Fluminense volvió a salir con su línea de 3, aunque en esta ocasión no contaron con Freites, un defensa que había sido vital en el rendimiento del equipo para poder aguantar a los rivales. Freites no podía jugar y tuvieron que mandar a Thiago Santos, así que el tridente defensivo de Fluminense no estaba completo. Estaba Ignacio da Silva, estaba Thiago Silva, pero no estaba Freites. Y creo que eso se notó bastante, tanto al punto de que Thiago Santos llegó a ser cambiado del partido. El resto del equipo se mantuvo más o menos igual. Eso sí, los delanteros de Fluminense lo hicieron casi todo mal, en muchos momentos. Tanto que su entrenador Renato tuvo que hacer algunos cambios en el ataque, en el mediocampo, en la defensa, y aún así el equipo no respondía. El mediocampo fue totalmente superado por el de Chelsea, donde tenemos a Moisés Caicedo y Enzo Fernández, junto con Cole Palmer, que funciona como si fuera un delantero más. Y como les digo, en el ataque tenían a Joao Pedro, el primer delantero en Chelsea que sabe lo que es marcar goles. Además de que la defensa de los ingleses con Adarabioyo y Chalobah era demasiado complicada de sobrepasar, junto con que su arquero español, Robert Sánchez, estaba muy seguro. Eso sí, para mí la clave fue el mediocampo.
Moisés Caicedo se comió todo el medio campo del partido. Le dio mucha libertad a Cole Palmer, que no marcó gol, pero sí estuvo constantemente buscando ese gol. Acercándose con peligro al área de Fluminense, en algún punto parecía que los brasileños no podían responder. Incluso sentí que ya para el segundo tiempo Fluminense estaba bastante cansado y se les notaba. No solo por todos los partidos que ya llevaban en el Mundial hasta aquí, sino porque creo que los minutos que el entrenador les dio a sus jugadores no estuvieron bien distribuidos. Hay algunos que sí creo que jugaron demasiado y otros que no tuvieron tanta participación. Por ejemplo, Jefferson Soteldo, el venezolano, uno de los jugadores más talentosos que tenían en la plantilla y también el más talentoso de la selección venezolana. Casi no había participado del Mundial por algunos problemas, aunque también su entrenador no le estaba tomando muy en cuenta hasta aquí, donde lo metió casi pidiéndole que le salve el partido. Y bueno, tampoco es que haya tenido mucha chance de demostrarlo. Germán Cano sigue bastante mufado con el gol, no pudo hacer casi nada. Y John Arias, el colombiano que venía siendo la figura de Fluminense en todos los partidos anteriores, aquí no apareció tanto. Los que se suponía tenían que llevar a Fluminense a superar al Chelsea de manera heroica, no lo hicieron. Le faltó un defensor muy importante, pero eso no es excusa para que no hayan podido al menos marcarles un gol. Ahora, el trabajo del árbitro estuvo siendo constantemente criticado en el partido. Muchos hinchas salieron a decir que se notaba que quería hacer que Chelsea clasifique, que no se podía permitir que un equipo de Conmebol llegue a la final del Mundial de Clubes, que eso no iba a vender entradas en Estados Unidos y un montón de cosas más. Yo lo que vi fue varios fallos. Fue un arbitraje muy malo en general y uno que pudo haber sido un penal para Fluminense. ¿Habría cambiado eso el partido? Es posible que sí, pero es algo que lamentablemente nunca sabremos. Aún así, no creo que estemos como para decir que por el árbitro a Fluminense le robaron la victoria. Siento que Chelsea hizo lo necesario, no tuvieron un partido maravilloso ni brillante, ya que sus jugadores tampoco es que lo hicieran excesivamente bien, pero sí lo suficiente para eliminar a los brasileños. Es con esto que Fluminense no solo se va en las semifinales, sino que también se va ganando $60 millones. De todos los equipos de Brasil eran el menos pintado, el que menos expectativa generaba, y al final eliminaron no solo al subcampeón de la Champions League en los cuartos de final, al Inter de Milán, sino que lo hicieron, creo, bastante aceptable contra el Chelsea, tomando en cuenta que a estas alturas los equipos sudamericanos suelen llegar mucho más cansados. No lo veo como una excusa, ya que en el fútbol sudamericano se suelen jugar más partidos, hay apertura, clausura, supercopas, recopas, torneos en el medio y un montón de cosas más. Pero también es cierto que nuestros equipos llegaban algo más rodados que los suyos. Los equipos de Sudamérica llegan a mitad de temporada y los de Europa llegan al final de la suya. Es como que nosotros todavía tenemos muchos partidos por delante para jugar, no tenemos la excusa de que nos sentimos cansados, aunque sí siento que eso se vio claramente en el segundo tiempo. No quiero pensar lo que habría pasado si Fluminense lo empataba y llevaban esto a la larga. Creo que tal vez Chelsea lo habría ganado igual. Aunque eso no quita que su campaña fue excepcional. Y solamente podemos remarcar unos cuantos momentos. Se mantuvieron imbatidos hasta este momento. Empataron con el Dortmund, le ganaron al Ulsan Hyundai, empataron con Mamelodi, que podríamos decir que fue su peor partido, le ganaron al Inter, le ganaron al Al Hilal y ahora perdieron con el Chelsea. 6 partidos jugados en total, lo cual los acredita con, como les dije, $60 millones. Para que luego digan que jugar en el Mundial de Clubes no vale la pena. ¿Fue bonito mientras duró la participación de los sudamericanos? Claro que sí. Nos dio para volver a ilusionarnos, para ver que esa brecha inalcanzable no es realmente imposible de pasar. No hay una muralla inacabable que no podemos escalar para poder llegar al nivel de los equipos europeos. Obviamente tenemos cosas que no están a nuestro favor. Nuestros jugadores en algunas posiciones no son tan buenos como los suyos. No ganan sueldos tan altos. No tenemos los mejores estadios ni tampoco las mejores infraestructuras o entrenadores. Ni siquiera los mejores dirigentes. Pero aún así nos las arreglamos con todos nuestros problemas para dar una buena imagen en el Mundial. Y sí, digo nos porque a pesar de que se hizo el chiste, el meme de que todos nos estamos colgando de Brasil, siento que cada equipo de Sudamérica, con excepción de alguno que otro por ahí, llegó a tener su gran momento, su gran victoria. Y el que más lejos llegó, el que mejor lo hizo fue Fluminense. No pudo cumplir lo que su clásico rival Flamengo sí pudo, ganarle al Chelsea, pero llegaron bastante más lejos.
Esta derrota y eliminación no tiene que ser visto como algo para estar triste, sino como una muestra de que realmente hay un potencial muy fuerte en el fútbol de Sudamérica, algo que todavía se tiene que mejorar, se tiene que perfeccionar, y así un día llegar al mismo nivel que teníamos en el pasado, cuando la diferencia no era tanta.